Bueno, entonces, para los efectos del análisis de la entrevista que ustedes están haciendo, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Su, recuerden que todo esto de la entrevista es la última etapa de una planeación del método de investigación. Y que les recuerdo que su planeación tiene, aquí vamos a volver a hacer esta tablita que hemos hecho hartas veces, pero lo voy a hacer con, yo no me acuerdo si esto lo hicimos, me parece que no. Aquí tenemos nuestros objetivos, nuestras dimensiones, la dimensión 1, la dimensión 2, la dimensión 3. Y de aquí, ¿no es cierto?, salieron las preguntas, las preguntas o temas, ¿no es cierto? Depende de cómo hayan enfrentado ustedes la entrevista. Entonces, aquí hay un conjunto de preguntas y temas que ustedes tienen asociados a las distintas dimensiones. Entonces, para el efecto de un informe de resultado de la entrevista, lo que se tiene que hacer es analizar. Para el efecto del análisis, lo que se tiene que hacer es asociar acá los dichos del entrevistado o de la entrevistada en respecto de cada una de las dimensiones y respecto indirectamente esto vinculado con los objetivos, ¿no? Así se analiza esto, los dichos eh, respecto a una dimensión y que esos dichos, por cierto, están vinculados con la pregunta. O uno podríamos decir aquí, esto es como la respuesta a la pregunta. Vamos a ponerlo en esos términos. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta. Dichos y respuestas, lo vamos a dejar abierto para las dos cosas. Entonces, los dichos y respuestas para este tema, o para estos temas, o para estas preguntas, que están asociados a esta dimensión y que dan cuenta de este objetivo. Entonces, esto hay que analizar. Y uno puede partir en el informe de análisis. Ustedes tienen en el informe, tienen que tener un apartado que diga análisis. De la análisis de la entrevista. Entonces, aquí en análisis, lo primero es una cosa descriptiva. Entonces uno dice, respecto del objetivo 1, y aquí dice que dice todo esto de acá, el entrevistado o entrevistada señaló que, y aquí viene todo lo que señaló respecto al objetivo 1. Después, respecto del objetivo 2, el entrevistado señaló que. Respecto al objetivo 3, el entrevistado señaló que. Ahí viene, es como una suerte de descripción, después de interpretación. Y la interpretación se hace cuando uno dice, bueno, entonces, a partir de lo que dijo respecto del objetivo 1, el objetivo 2 y el objetivo 3, entonces, y aquí viene como una conclusión más general. Que tiene que estar, esta conclusión que es como más general, tiene que estar conectada con el objetivo general. Ahí tiene que estar conectada, ¿no es cierto? Porque recuerden que todo este diseño y todo lo que hemos hecho, o lo que ustedes han hecho en esta entrevista, tiene que ver con un objetivo general de investigación que ustedes diseñaron y que obedece a preguntas de investigación que ustedes también diseñaron. Entonces, el análisis no tiene que ser un análisis, digamos, tiene que ser enfocado y acotado a esta propuesta, a esta propuesta que está acá en la tabla de especificaciones que ustedes diseñaron. Eh, entonces, dicho esto, está claro que el cuerpo del informe eh, debe tener las siguientes partes. Bueno, primero tiene que tener el título. Aquí el título con la portada de la universidad y todo lo demás. El nombre del trabajo, el nombre del trabajo que ustedes le pusieron. Después
tiene que tener una pequeña introducción. Una pequeña introducción para darnos cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Una pequeña introducción. Entonces aquí se puede hablar respecto de la encuesta, el tema y qué sé yo, la primera parte de lo que todos ustedes hicieron cuando presentaron su tema de profundización. Después una tercera que tiene que ver con lo que se denomina el planteamiento del problema. Y aquí caen los objetivos. Entonces objetivos. Aquí ustedes dicen, bueno, en función de lo que vimos en la encuesta, que aparecían todas estas cosas, qué sé yo, nosotros decidimos que vamos a observar este punto y vamos a hacer una profundización respecto de este tema. Para eso nos hicimos las siguientes preguntas de investigación y montamos los objetivos. Cuarto punto, tiene que estar la tabla de especificaciones, o sea, la tabla donde están definidos las dimensiones. Las dimensiones y, por cierto, las preguntas. Esta tablita tiene que estar bien hecha. Esta es la parte central de la planificación. La tablita con las dimensiones y las preguntas. La tabla de especificaciones que se denomina. Después viene la parte del análisis, lo que estábamos viendo recién. Análisis. Bueno, aquí en la introducción hay que poner que fue una entrevista, ¿no es cierto? Que duró, no sé, 30 minutos y que se hizo no con el nombre, sino que con la descripción de la persona, que se hizo a un estudiante de, no sé, pues de tercer año de la carrera, por ejemplo. Bueno, entonces el quinto punto es el análisis y el sexto punto es la conclusión. En lo que se refiere al análisis, aquí es el recorrido de los objetivos específicos. ¿Qué dijo la persona respecto a los objetivos específicos que ustedes se generaron? Y la conclusión, por cierto, es en relación a esto que está acá, en relación al análisis, qué pasó, digamos, esto se hace en relación al objetivo eh, general. Y aquí termina nuestro trabajo, con estos 6 puntos. Estos 6 puntos yo los voy a tener en consideración para hacerle los comentarios y la evaluación. O sea, la rúbrica va a tener estos seis temas. Ahora, acá ¿qué le iba a decir respecto a los objetivos especiales? Acá en esta parte del análisis, cuando ustedes quieran asegurar algo, cuando hacen alguna afirmación respecto de la persona y de lo que la persona piensa, pueden hacer citas textuales, pero esas tienen que ir entre comillas escritas. Por ejemplo, nuestro entrevistado respecto de esto generalmente opinó principalmente que bla, 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 y cómo se expresa en, comillas, y la cita textual del entrevistado. Esto se puede ocupar. No hay que hacer abuso, pero sí se puede ocupar. Hagan estas citas en las cosas que ustedes consideren que son las más importantes, por cierto. Y en el objetivo general también, si cabe aquí hacer alguna cita general. Eh, Ahora, yo aquí, yo sería como bien específico en el sentido de, en el análisis, poner el objetivo específico. Respecto al objetivo número 1, que dice esto, tanto, 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 para cada una de sus dimensiones, lo que se encontró fue lo siguiente. Respecto al objetivo número 2, que dice tanto, 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 en cada una de sus dimensiones, que fueron estas, se encontró lo siguiente, y así sucesivamente. Eh, y bueno, con el objetivo general, en conclusión, y atendiendo al objetivo general que dice que responde a la pregunta de investigación que es aquí a la pregunta,
a la pregunta de investigación, podemos afirmar que, y aquí quiero interpretación, ¿ah? O sea, yo aquí en esta parte espero ver su interpretación. Aquí, y sin miedo. Y ustedes interpreten sin miedo. No digan, no, esto estará bien o estará mal. No, no, ustedes, en función de lo que escucharon, en función de lo que anotaron y en función de lo que percibieron, hagan la conclusión. ¿Mm? Y la conclusión orientada al objetivo general, por cierto, y también puede ser en función de la encuesta. O sea, nosotros nos propusimos, podrían poner acá, nosotros nos propusimos profundizar respecto de este ámbito. Porque eso fue lo que apareció en la encuesta, que en la encuesta teníamos estos resultados para este ámbito, que el 40% dijo, no sé, que el 40% le gustaba el verano, por decirlo algo. Entonces, en relación con eso, y en relación con la entrevista, a nuestro, o en relación a nuestro con relación a nuestro entrevistado, se puede concluir que ta, 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 ta. Aquí se hace la interpretación. ¿Mm? Entonces, es el cuerpo del informe. Aquí yo lo que quiero son informes de la entrevista. No tiene por qué ser largo, ¿ah? Si ustedes se fijan, aquí todo hecho. Hasta acá ya lo tienen hecho. Estos 4 puntos ya están hechos. Página. O sea, este título esto es la portada, es la tapa. La introducción puede ser una página. No tiene para qué ser más de una página. Aquí, si quieren, pueden poner el gráfico de la encuesta que originó todo esto. O sea, 1 o 2 páginas, no más que eso. Los objetivos, una página. No hay que justificarlo, se anuncian. La tabla, una página más. Pónganla en una página para que se vea clarita. El análisis, este puede ser un poco más largo, suponiendo que fuera una página por objetivo. Aquí pueden haber 3 páginas. Ahora, puede ser menos que 3 páginas, sí, depende de lo que ustedes hagan. Pero imaginémonos que una página por objetivo tenemos 3 páginas. De respecto a la conclusión, una página más por el objetivo, ¿no? Y pongámosle entre 1 y 2, poniendo toda la interpretación y qué sé yo. O sea, estamos hablando de, contando la etapa, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, hasta máximo 10 páginas. Máximo son 10 páginas. No deberíamos tener más que esto. No les voy a pedir la transcripción porque esa es una pega grande y no sé si tendrán tiempo de hacerla porque hay que escribir todo, pero sí les digo que en un estudio, más que en un ejercicio como este, sino que en un estudio en forma, hay que hacer transcripciones. Ahora, ¿hay programas que se pueden hacer con los cuales se pueden hacer transcripciones? Sí, se puede, pero hay que hacer las transcripciones. Ahora, esto yo les advierto desde ya que es un análisis interpretativo, ¿no? Donde el rol que ustedes juegan como investigador o investigadora es central, ¿no es cierto? ¿Hay otro tipo de análisis para estas cuestiones? Sí los hay. Como lo comentamos en su minuto. Hay siempre me pasa lo mismo. Cuando quiero borrar, me saco todo. Como lo comentamos en su minuto, no sé si ustedes lo recordarán, pero imagínense que ustedes tienen acá el texto de la entrevista. Aquí está la transcripción, toda la entrevista, todo. Para la pregunta 1, pregunta 2, ustedes escribieron o encontraron un programa que transcribía todo, y bla, bla, bla. Entonces, hay un software para hacer estudio cualitativo que agarra esto y lo hace una suerte de análisis, pero es como es un análisis medio cuantitativo. ¿Cuántas veces se repite el número de veces que se repite, por ejemplo, una palabra? Ese es un tipo de análisis que hace. Cuenta las palabras y ve cuántas veces se repite. Lo mismo con frases. ¿Cuántas veces se repite una frase?
Y esto lo pueden transformar en un gráfico, estos gráficos de pelotitas, ¿no es cierto? Que ponen las distintas palabras en distintos tamaños. Lo mismo puede ser con frases. Y no mucho más que eso en realidad. Pero esto hay un software que lo hace en forma automática. Esto es como análisis de contenido, ¿no es cierto? De contenido. También se puede hacer, pero esto es, yo diría que trivial. Lo sustantivo está en la interpretación. Esto es lo sustantivo del método cualitativo. Interpretación. Esto es el método cualitativo, la interpretación. Una interpretación fundada, por cierto, en la evidencia que ustedes encontraron en su trabajo y en su entrevista. Por lo tanto, sin miedo, hagan de cuenta que, o sea, no hagan de cuenta, sino que sin ningún temor, ustedes interpreten lo que encuentren ahí en su entrevista. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Estamos claros? ¿Ninguna duda? ¿No? ¡Qué silencio! No, profe, yo no tengo duda. Ya, gracias, Sacha. Bueno, entonces, si respecto de esto no hay duda, vamos a continuar con lo que estábamos conversando el lunes, que tiene que ver con ahora ¿te recuerdan que el tema que teníamos el lunes era la construcción de cuestionarios? En eso estábamos en la sesión del lunes. Esto ahora ya nos salimos del método cualitativo y ahora entramos de nuevo al método cuantitativo. Que todo esto nos va a alimentar el trabajo final, el trabajo de los métodos cuantitativos, que lo vamos a empezar a hacer el lunes próximo. Y el sábado, recuerden, de este sábado al siguiente, el sábado, no sé qué fecha es, cuando acá tengo mi teléfono, el sábado 26, si no me equivoco, ¿no? El calendario es el sábado. Y profe, el sábado Exactamente. 26. Sábado 26, sí. Ahí les voy a colgar en la plataforma un control sobre los métodos cuantitativos, todos los PPT del método cuantitativo, incluyendo esto de la formulación de preguntas. Que ese es el control de lectura número 3, me parece que es a esta altura. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de los métodos cuantitativos. Aquí estamos. Se ve el PPT, ¿no es cierto? ¿Lo están viendo? No, profe, yo no veo nada. ¿No? No. Va. Qué raro. Se ve su foto. Ah, Ahora sí. Ahí sí. ahí sí. Ah, bueno. Es que estoy un poco ególatra hoy día, entonces le estaba mostrando mi foto nomás. Quiero que es como, no sé si les pasa que de repente ustedes andan en esos días que quieren que les digan cosas agradables, entonces ponen su foto para que les digan, oh, que estás bien. O los perfiles, las redes sociales, alguien te manda una foto y así de pura buenas vibras. Bueno, en fin. Nada que ver con nada, pero se me ocurrió a propósito de la foto. Entonces estábamos en la validación de los cuestionarios, si mal no recuerdo. Sí, en eso estamos. Dijimos que cuando nosotros tenemos hecho un cuestionario, hacemos un proceso de validación del cuestionario antes de tomar la muestra, antes de aplicarlo. Y en eso está la encuesta piloto, que es una encuesta que se aplica a un grupo pequeño de personas que reúnen características similares a la población donde se va a tomar la muestra.
Tenemos la otra validación, es el juicio de expertos o expertas, donde uno le dice, oye, sabes que tengo este cuestionario, por favor, que está con estos objetivos, míramelo y veamos, y cuéntame cómo funciona y qué sé yo. Y esto se hace por separado, estas dos cosas, o puede ser una sola persona o una sola, digamos, se hace con una sola persona, que es el juicio del experto, donde también se le pide que analice el cuestionario y qué sé yo. Entonces, bueno, uno pasa por esta, ¿cómo se llama? Por estos filtros. Y una vez que se pasan estos filtros, podemos ir a tomar el cuestionario. Ahora, en el cuestionario, los ítems de los cuestionarios lo que buscan medir son percepciones de las personas respecto a algún tema en específico, opiniones de personas, juicios de las personas, y las características de la persona que está respondiéndolo todo. Entonces, por lo menos estos 4 elementos son los que uno persigue en la construcción de un cuestionario para realizar una encuesta. Ahora, las percepciones, las opiniones y los juicios, por cierto, son la parte sustantiva de nuestro cuestionario. Es la parte que nos interesa, porque nosotros hacemos esto para recoger precisamente esto. Y la evaluación de estas percepciones, opiniones y juicios, en términos estadísticos, nos puede llevar a establecer algún grado de relación entre variables, en particular en relación con las características del grupo que está a la cual estamos tomando la encuesta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Yo puedo, cuando digo características del grupo, estamos hablando de cuestiones como, eh, aquí está. Estamos hablando de cuestiones como el sexo de las personas que van a responder, la edad de las personas que responden, el nivel socioeconómico de las personas que responden, el origen de las personas que responden, entre otras cosas. Estas son variables. Son variables que caracterizan a mi muestra. Y son variables que están también presentes en el universo. Entonces yo con mi encuesta voy a medir una percepción o un conjunto de percepciones. Y vamos a encontrar un valor para toda la muestra. ¿No es cierto? Un valor de percepciones. ¿De qué estamos hablando o sea, de qué estoy hablando cuando digo esto? Por ejemplo, uno puede decir en relación ¿con qué puede ser? Eh, con la cuarentena, con la extensión de la cuarentena en Chile. Uno puede decir, una afirmación es, ¿cuál es su nivel de acuerdo con la cuarentena? Entonces una persona puede decir que está totalmente en desacuerdo, medianamente en desacuerdo, está medianamente de acuerdo, ahí, medianamente de acuerdo, y totalmente de acuerdo. Aquí está, desacuerdo, desacuerdo, acuerdo y acuerdo. Entonces esto puede decir que está completamente en desacuerdo, supongamos que un 40%, medianamente en desacuerdo un 20%, medianamente de acuerdo qué sé yo, un 30%, y en desacuerdo un 10%. Ahí tenemos la distribución de esta percepción o de este juicio. Pues en este caso podría ser cualquiera de las tres cosas, una percepción, opinión o juicio, no sé. Es que aquí estas clasificaciones de este tipo de cosas no siempre son absolutas. Bueno, yo creo que esto se parece más a un juicio, más que a una percepción. Las percepciones son más bien del tipo, a usted le parece que. ¿eh? Y las opiniones en estas situaciones, ¿qué haría usted? O qué opina sobre esto, cosas, qué sé yo. Bueno, tenemos esto. Entonces, yo puedo obtener esta distribución, ¿no es cierto? La primera distribución de frecuencia. 40, 20, 30 y 10. Después puedo hacer una distribución de todo esto, pero
en función de estas variables, del sexo, de la edad, del nivel socioeconómico o de la comuna de origen, por ejemplo. Entonces ahí yo estoy haciendo ¿cómo se llama? Estoy abriendo la percepción según distintas categorías. E incluso podría abrir una categoría que fuera por edad y dentro de la edad del sexo. Porque uno se podría preguntar, ok, ya, respecto de esto de mantener la cuarentena, ¿qué piensan las mujeres? A mí me interesa en particular, por alguna razón que tiene que ver con mi estudio, ¿qué creen las mujeres? Y además, dentro de las mujeres, hay diferencias entre las mujeres por grupo etario, o sea, ¿qué piensan las mujeres jóvenes respecto de las mujeres mayores sobre este tema? O yo puedo pensar, bueno, las mujeres según nivel socioeconómico, ¿qué opinan las mujeres que tienen un nivel socioeconómico alto? ¿Qué opinan las mujeres que tienen nivel socioeconómico bajo o qué opinan las mujeres con un nivel socioeconómico medio? O podemos decir según origen. Las mujeres de las comunas de Santiago, de la zona oriente, eh, que están asociadas, por cierto, también a nivel socioeconómico, nivel socioeconómico sí podría ser. Lo podemos disociar de eso, lo podemos disociar. Podemos bueno, dejémoslo así. Las mujeres de la zona sur de Santiago, las mujeres de la zona poniente o las mujeres de la zona oriente. Yo puedo hacer esa distinción con estas que son mis variables de caracterización, no solo de la muestra, ¿no? De caracterización no solo de la muestra, sino que también de caracterización de los temas o de las cosas que voy encontrando en mi encuesta. Ese es un tema. El otro tema es que yo puedo medir niveles de asociación de esta pregunta respecto de, por ejemplo, ¿cómo se llama? El nivel de acuerdo con la cuarentena, que yo lo puedo hacer acá. Esto es un nivel de escalamiento que va de 1 a 4, ¿no es cierto? O sea, aquí tengo, las respuestas están dadas por números, 1, 2, 3 y 4, y que van ascendiendo. Y yo puedo comparar esto con otra pregunta que tenga un mismo escalamiento, 1, 2, 3 y 4, que podría ser, por ejemplo, ¿qué podría ser? El nivel de apoyo a la mantención de la cuarentena, que podríamos asociarla con otra pregunta, que podría ser, eh, 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 ¿cuál es su nivel de temor? Vamos a ponerlo así. El nivel de temor con el, eh, el, eh, el COVID. Ahí, el nivel de temor de COVID. Donde 1 es poco temor y 4 es mucho temor. Que en desacuerdo cuando, claro, 1, 2, 3 y 4. Entonces yo voy a tener dos respuestas. La respuesta A y esta otra que la dibujé aquí, que es la respuesta B. Ambas están en un escalamiento donde los números significan la potencia de una percepción, que parten en desacuerdo y terminan aquí en acuerdo, y aquí parten en poco y terminan en mucho. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Puedo hacer un Pearson. Un Pearson. ¿Qué significa esto? La correlación entre A y B. Buscar esa correlación con un Pearson. Entonces yo aquí puedo decir que, por ejemplo, el Pearson entre A y B es 0, vamos a poner en 0,8. ¿Qué significa? Que aquí hay un nivel de asociación alto. Y yo puse esto específicamente por lo siguiente. Si yo le tengo temor al COVID, voy a estar más en desacuerdo. Pero me equivoqué, está al revés. Supongamos que aquí esta pregunta es si yo quiero que la cuarentena se termine. Aquí vamos a poner que aquí la pregunta es el fin de la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir,
puedo poner una pregunta así como del tipo, ¿usted está de acuerdo o no de acuerdo con que la cuarentena se acabe? Donde 1 significa que está de acuerdo con que se acabe, o sea, que no está de acuerdo, y 4 significa que está de acuerdo. Este de aquí es el completamente de acuerdo, o totalmente de acuerdo. El totalmente de acuerdo. Y este de acá es el totalmente en desacuerdo. Entonces, 1 es en desacuerdo con el fin de la cuarentena y 2 es de acuerdo con el fin de la cuarentena. Y esta es la opción B. Entonces, si descubrimos una correlación 0,8, significa que en la medida que se avanza hacia 4, este también va a ir avanzando hacia 4. Y eso es razonable porque acá pusimos temor a la cuarentena. O sea, los que tienen poco temor, ¿no es cierto?, van a estar también, o se pueden identificar lógicamente con aquellos grupos que están en desacuerdo con, con poner fin a la cuarentena. O sea, quieren que la... No, puta, está al revés. La idea es que el 1 signifique, ¿cómo lo teníamos acá? Totalmente en desacuerdo con la cuarentena. Eh, claro, estaba bien al inicio. Claro, si yo digo totalmente en desacuerdo con la cuarentena, ¿quién está en desacuerdo con la cuarentena? Los que tienen poco temor. ¿Quién está de acuerdo con la cuarentena? Los que tienen mucho temor, ¿no? Y ahí podríamos establecer una asociación positiva entre estas dos variables. Claro, aquí no es el fin de la cuarentena, sino que es el acuerdo con la cuarentena. Los que están en desacuerdo con la cuarentena son aquellos que tienen poco temor al COVID. Y los que están de acuerdo con la cuarentena son los que tienen mucho temor con el COVID. Entonces, aquí yo puedo encontrar una correlación de este calado. Ahora, si lo pongo al revés, esto debería darme una correlación negativa que puede ser de ese calado, con Pearson, y ahí son inversos. Bueno, todo esto yo lo puedo hacer. Digamos, ¿por qué digo todo esto? Porque con este tipo de análisis yo puedo medir percepciones, opiniones y juicios. Y esto lo hago en base a la construcción de los ítems. Eso es lo que me interesa. Entonces hay que tener esto en la cabeza cuando uno construye los ítems. Ahora, la construcción de los ítems, nosotros podemos reconocer al menos dos tipos. Primero son los nominales, que esos son los tipos de variables. Eh, y las nominales son las que permiten solamente asignar un nombre o un número que significa una distinción, que no implica más que eso, más que solamente una distinción. Por ejemplo, yo puedo distinguir eh, el, el- el- la variable sexo, ¿no es cierto? Acá. Yo puedo distinguir la variable sexo de esta manera. O sea, yo le pongo al sexo la variable 1, mujer, y la variable 2, hombre. Eh, y así nada más. Ahora, si pongo género, aquí pueden haber más variables. Pues la variable 1 puede ser género masculino, la variable 2 puede ser género femenino, y la variable 3, no sé, para no entrar en muchas distinciones, puedo poner otro. Eh, por si hay alguien que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino, podemos dejar otra variable. Eh, la nacionalidad, bueno, uno puede poner la nacionalidad, la variable 1, puede ser chilena, chileno, ¿no? La variable 2, aquí depende el nivel de profundidad que uno quiera hacer y cómo sea el universo. O sea, si estamos en un universo donde yo sé que que en el universo hay distintas nacionalidades y sé por las colonias de dónde son y qué sé yo, podríamos pensar, por ejemplo, que la variable 2 fuera, pensando en las colonias más importantes en Chile, la variable 2 puede ser la nacionalidad peruana, la 3 puede ser la nacionalidad argentina, la 4 puede ser la venezolana, eh, la 5 puede ser
no sé, pues la haitiana, y, y la 6 puede ser otra. Eh, es que, yo considero que con esto estoy cubriendo la mayor cantidad de variables. Bueno, acá puede ser también la 7 la colombiana, que es una colombiana, que es una colonia importante en Chile. Bueno, ahí tengo. Pero dejo esta, el comodín es la otra. Cada número, cada uno de estos números, no significa otra cosa más que una distinción. Simplemente es una propiedad que le asigna un nombre o un número a un elemento. Parece que tembló. Lo mismo con grupos socioeconómicos. Lo mismo, los Está grupos temblando ahora. Sí, sentí como un remesoncito, pero es muy suave hasta ahora. Ya paró. ¿Sí? Ya. Nada del otro mundo. ¿Alguien está en altura? Porque yo estoy en un sexto piso. Lo sentí como grado 3 o algo así. No, ya se fue. Ya. Seguimos, ¿cómo no? ¿O salieron arrancando? No, estamos aquí, profe. Sí, ya. Bueno, entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que la variable nominal, la identificación a través de un número o una letra o algo así, es solo se le asigna solo una distinción a una variable. En la ordinal, el número implica otra cosa. El número permite establecer un cierto orden entre los elementos. Y aquí entra la categorización. Por ejemplo, la variable 1 puede significar mucho, y la variable 2, 3, 4 y la variable 5 puede significar poco. O la variable 1 puede significar en desacuerdo, la variable 2 puede significar medianamente en desacuerdo, la variable 3 puede significar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y así hasta llegar a las 5 es que puede ser de acuerdo. O puede ser la 1, puede ser eh, casi nunca, la 2 puede ser rara vez, la 3 puede ser, no sé, casi, bueno, pueden poner acá frecuentemente, y la 5 puede ser generalmente. Entonces aquí el número tiene importancia dentro de un escalamiento en que cada número es una potencia dentro de una percepción, dentro de una opinión y qué sé yo. Normalmente van desde el 1 que es lo más chico hasta el 5 que es lo más grande. O puede ser simplemente un escalamiento de otro tipo. Por ejemplo, yo puedo decir en una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy poco, 10 significa mucho, ¿dónde se ubica usted? Y la persona tiene un cuadrito y dice yo me ubico en el 6. O la persona en el cuadrito dice yo me ubico en el 3, ¿no? Eh, o puede ser las típicas preguntas de encuestas de opinión política, en una escala de 1 a 10, donde uno dice me siento muy identificado, muy poco identificado, y 10 muy identificado, es donde usted se identifica en la escala. No, en la escala, no, es así. Sí, digamos, ¿cuánto se siente identificado por los partidos políticos? Donde 1 significa muy poco o nada, y 10 significa mucho. ¿Dónde se ubica? Entonces uno aquí pone, mire, yo estoy en el 2 o yo estoy en el 9. Bueno, ahora casi nadie está en el 9, casi todos están en el 2. Bueno, esas son las variables ordinales, para distinguirlas de las variables nominales. Ahora, el análisis estadístico que uno puede hacer, normalmente se hace con variables de este tipo, ordinales. O sea, con variables ordinales yo puedo hacer Pearson.
¿no es cierto? Aquí yo puedo hacer Pearson, con esta no puedo hacer nada, porque el 1, el 4, el 3 no significan nada. En cambio aquí sí significan cosas. Entonces yo puedo ver cómo sube una y cómo sube la otra, o cómo baja, o cómo sería igual, y qué sé yo. Entonces con estas variables yo puedo hacer trabajo estadístico. Son ordinales con escalamiento tipo Likert, o pueden ser escalamientos simples, sin que sean escalamientos tipo Likert, como son estas escalas de 1 a 10, qué sé yo. Bueno, acá hay algunos ejemplos de escalas nominales. Aquí hay una pregunta: ¿cuál cree usted que es el actor con mayor influencia sobre las decisiones de gobierno de Chile? Bueno, aquí la persona marca uno y solo significa eso. En la ordinal, bueno, acá un escalamiento. La ansiedad matemática hace referencia al trastorno de ansiedad generalizada, por lo tanto debe ser tratada con un especialista y no por los docentes de matemáticas. Aquí la pregunta anterior es: ¿qué tan de acuerdo está usted con esta afirmación? Y esta es la afirmación. Entonces la persona dice 1, 2, 3 o 4 para identificar si está desde totalmente de acuerdo o en desacuerdo con esta frase. Y esta es una ordinal. Las escalas de actitud se construyen. ¿Por qué se construye una escala en vez de una sola pregunta? Bueno, en esta pregunta que ustedes, para entender esto, vamos a volver acá. Yo puedo hacer esta pregunta, o sea, puedo hacer esta afirmación aquí, puedo hacer completa esta afirmación. Y yo puedo dar una opción. Ustedes me pueden decir si están o no están de acuerdo con esto. Y yo les puedo plantear para esta afirmación la opción si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cerrada. Pero yo aquí, con este planteamiento, recuerden que esto es una dicotómica. O sea, yo puedo plantear aquí una pregunta, una respuesta dicotómica, donde una persona puede marcar aquí o puede marcar acá. No, pero solo una. En cambio, sin embargo, planteado de esta manera esta pregunta como está, ¿no es cierto? Se abrió el totalmente de acuerdo y el totalmente en desacuerdo, que serían como el equivalente a el sí y el no. Le agregué un par de opciones, que es como para matizar un poco la respuesta. Y esta respuesta, por cierto, que es mucho más rica que un simple sí o no. Entonces, esta razón se construye una escala en vez de una sola pregunta, ¿no? Porque se construye mejor una percepción, se describe mejor, se describe más más la riqueza que puede haber en un grupo, ¿no? Más la riqueza en términos de, de variedad de percepciones y de opiniones. Y que uno después puede averiguar. Mire, por ejemplo, en esta misma pregunta, que esa es la gracia de esto, en esta misma pregunta, con un sí y un no, yo me quedo muy pegado en una sola opción. En cambio, acá tengo más opciones y puedo indagar en qué grupos se da con mayor fuerza estas opciones. O sea, yo puedo agarrar esto y lo puedo abrir por grupo etario, por sexo, lo puedo abrir por nivel socioeconómico, por años en la carrera, lo puedo abrir por la variable que ustedes quieran, y puedo ver para cada uno de estos grupos si la fuerza de la asociación o de las percepciones se mantiene o no. O sea, ¿qué es lo que quiero decir acá? Yo, por ejemplo, podría encontrarme con que para esta pregunta, imaginemos lo siguiente: el totalmente de acuerdo es el 60% de la muestra, el de acuerdo es el 10%, esto en desacuerdo es el 10% y acá tengo el 20%. Ya, aquí está el total de la muestra. Bueno, lo voy a hacer acá, con la opción 1, 2, 3 y 4. Entonces, en el total de la muestra yo encontré el 60, el 10 y el 20. Pero yo puedo encontrar aquí, puedo preguntarme, bueno, ¿y qué pasa con los hombres y con las mujeres? Entonces yo aquí puedo encontrarme que en los hombres esto no es el 60, sino que es el 40. Esto es el 20, esto es el 20 y esto es el 20.
Y para las mujeres esto puede ser el 80. Y esto puede ser el 10, y esto el 5 y esto el 5. Entonces, para el total de la muestra puedo encontrarme con esto. Pero aquí puedo abrir para hombres y para mujeres. Entonces aquí aparecen los matices de los grupos. Y los matices dentro de los matices que plantea una pregunta armada en escalamiento. Y eso es lo que hace más interesante este tipo de análisis. Además que también aumenta la confiabilidad de la respuesta, porque una persona que responde en sí y en no, en realidad puede que esté más o menos medianamente de acuerdo, pero es que tengo mis reparos, pero como me obligan a responder, bueno, ya voy a decir que sí. En cambio, cuando abro la escala, aumenta la fiabilidad, la confiabilidad de la pregunta, porque además se detectan mejor las diferencias interindividuales. Y cuando hay más ítems de este tipo, eh, se puede hacer con mayor facilidad la relación entre variables por lo que comentábamos recién. Bueno, dentro de estas escalas de actitudes, la más conocida es la escala de Likert, es la que más se utiliza. Y que es un conjunto de enunciados, ¿no es cierto?, sobre los cuales una persona tiene que mostrar su nivel, entre otras cosas. Normalmente se usa mucho con esto, con el nivel de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, acá tenemos. Respecto a esta afirmación, uno hace una afirmación. Cuando yo quiero saber si usted está de acuerdo con algo, no le hago o sea, puedo hacerle una pregunta, pero normalmente yo lo hago a través de una afirmación categórica y taxativa. Como por ejemplo decir, qué sé yo, el color más bonito es el verde. Entonces, ahí las personas me dicen, estoy muy en desacuerdo, qué sé yo, pero frente a una afirmación, no frente a una pregunta. Yo puedo decir algo así como, respecto a esta afirmación, usted está definitivamente, no, sí, aquí hay otra pregunta. ¿Comparte la siguiente afirmación? ¿Cuál afirmación? ¿No es esto? ¿Comparte usted que el color verde es el más bonito? Entonces alguien puede decir definitivamente sí, probablemente sí, y no sé, probablemente no, y definitivamente no. Y así vamos construyendo escalas de Likert. Respecto de la siguiente afirmación, ¿usted la considera completamente verdadera, ni falsa, ni verdadera, falsa, completamente falsa? Y así sucesivamente. ¿Cree usted que el gobierno de Chile debería tener derecho a hacer lo siguiente? Definitivamente debería tener derecho, probablemente debería tener derecho, probablemente no debería tener derecho, definitivamente. Es así sucesivamente con escalamientos de actitudes. Uno los puede plantear en estos términos también, donde uno marca el número 1, 2, 3, 4, 5, se puede marcar así, digamos, o se puede poner en tablita. La presentación más normal de esto es una tablita. Es una tabla que va más o menos así como lo siguiente. Cuando ustedes cuando hagamos cuestionario, uno lo puede poner así. Así, aquí. Puede poner varias preguntas. Entonces uno pone aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí uno pone una afirmación. Aquí se pone la afirmación. Aquí ponemos el texto. La afirmación que estamos haciendo. Entonces, aquí la afirmación 1, aquí la afirmación 2, la afirmación 3, 4, y así sucesivamente. Entonces, el entrevistado, ¿qué es lo que hace? Marca. Aquí estoy acá, aquí estoy acá, para esto estoy aquí, y por esta otra estoy acá. Entonces, el entrevistado solo marca una cruz en la casilla que le corresponde. En este caso, en este tipo de encuestas, el entrevistado marca aquí, o puede marcar por acá, o puede marcar así, o qué sé yo. Aquí hay los extremos y van cambiando. En el primer caso es desde muy de acuerdo, muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. No me gusta nada, me gusta mucho. Es muy feo, muy bonito. Agradable, desagradable. Rechazo o acepto. Acá también se puede presentar de esta manera, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos distintas maneras de presentar estos resultados. Bueno, lo voy a bajar acá por hoy día, este tema lo vamos a terminar mañana. Y ya. Y bueno, y mañana le damos la última repasada al trabajo, si es que quieren hacer algún comentario, consulta. Y terminamos este tema de la
de la construcción de cuestionario. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Fue muy fuerte el temblor, ¿o no? ¿Cómo lo sintieron?